Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Cuál debería ser tu preocupación? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, leemos los versículos del 20 al 22, donde dice: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, a quien Jesús quería mucho, a Juan. Él era el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? ¿Qué va a pasar con él? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme tú. Jesús le está diciendo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese en mi segunda venida, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, tu obligación, tu preocupación debe ser seguirme. Hay una tendencia, hermanos, en los seres humanos a interferir en la vida de otras personas. Podría ser quizá por curiosidad, intromisión, juicio o simple cotilleo, y que muchas veces acaba en la crítica. Lo que debemos hacer es aprender que hay cosas que no nos incumben. Esto es un grave peligro que nos puede llevar a hacer juicios previos, o sea, prejuicios, y nosotros no somos jueces, ni tampoco somos dioses. Esto es un atributo que solo le corresponde a Dios. De ahí la respuesta de Jesús a Pedro cuando le preguntó: ¿qué va a pasar con Juan? ¿Qué vas a hacer con él? La respuesta fue rotunda: si quiero que él se quede hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú tienes que preocuparte solamente de seguirme a mí. Jesús le está diciendo esto: la decisión sobre su futuro no es cosa tuya. Tu preocupación es ocuparte de ti mismo y de procurar seguirme. Hay creyentes que se preocupan mucho del llamado y del plan de Dios hacia los demás y se despreocupan del suyo propio. Si eres un buen discípulo y seguidor de Jesucristo, Dios te podrá utilizar para consolar, para ayudar o para dar un buen consejo a otra persona, pero debes ser humilde y reconocer que es Dios usándote a ti quien consuela, quien ayuda o quien da un buen consejo, y lo hará por medio de su Espíritu Santo. Esto solo se consigue teniendo una buena relación de intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento. Recordemos que es un don del Espíritu Santo, ese discernimiento necesario para saber de qué manera podemos consolar o podemos ayudar a los demás, y también saber discernir el consejo que les podamos dar. Nuestra parte es dejarnos usar por Dios y estar cerca de Él a través de una buena y correcta relación de intimidad. De esta manera estaremos agradando a Dios. En Hebreos capítulo 13, verso 16, el autor escribe, dice: y de hacer el bien, o sea, hacer lo correcto, hacerlo bien, y de la ayuda mutua, ayuda, consuelo y consejo, en otras palabras, ser bendición para los demás, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Un verdadero discípulo, un verdadero creyente, un hijo de Dios, debe estar dispuesto a ser instrumento en sus manos, a ser usado por Dios para que se cumpla su voluntad y sus planes. En Jeremías capítulo 18, verso 6, Dios habla diciendo: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh pueblo, oh familia, oh iglesia hoy. Somos, hermanos, instrumentos en las manos de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, verso 7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, en esta carta a los Corintios, está diciendo y nos dice hoy a nosotros que ahora tenemos esta luz, o sea, tenemos a Jesucristo, tenemos su palabra, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vajillas de barro que contienen este gran tesoro, la palabra de Dios. Esto deja bien claro que nuestro gran poder para poder consolar, ayudar o dar un buen consejo proviene de Dios y no de nosotros mismos. Esto habla de un espíritu de humildad, de control y dominio propio, cualidades y virtudes de Jesús.
el cual nos manda que le imitemos. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Jesús está diciendo que debemos ponernos su yugo, o sea, debemos unirnos a Él, dejar que Él nos enseñe, porque Él es humilde y Él lo demostró y tiene un corazón tierno y amoroso hacia nosotros. Y añade Jesús diciendo: «Y entonces encontraréis descanso para el alma». Recuerda, no estamos llamados a interferir en el plan de Dios en otras personas. Tampoco podemos hacer juicio y mucho menos criticar. Nuestro trabajo es ocuparnos en el plan de Dios para nosotros y así se pueda cumplir y Él nos pueda utilizar para consolar, para ayudar y para aconsejar a los demás, siendo guiados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Jesús, sabemos que dependemos de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.